Buenos días, guapísimas. Hoy vamos a hablar del TDAH, diagnosticado en adultos. Para ello vamos a hablar con Ana Isabel, que tiene una cuenta en Instagram que es Mi Mente Diversa y en ella explica su experiencia con, con el diagnóstico del TDAH, saber ponerle nombre a la variedad de sus situaciones tanto en el ámbito laboral como en el emprendimiento. Hola Ana Isabel, ¿qué tal? Buenas. ¿Ahora me ves? No, Pues sigo sin ver. yo te Pero veo bueno, perfectamente. sí, Podemos, bueno, pues si quieres podemos hablar y lo importante es lo que nos cuentes. Yo te veo perfectamente, ¿eh? Bueno, vale. me gustaría eso, presentarte un poco que ha sido un reto profesional y laboral el tuyo, que te has transformado de un trabajo fijo a un emprendimiento y te ha ayudado la condición de TDAH para encontrar tu camino, ¿no? Y el saberlo. Entonces me gustaría un poco que nos contaras cómo fue un poco tu infancia y tu adolescencia hasta que llegas en la época adulta a saber el diagnóstico, ¿no? Vale. Bueno, pues soy Ana Isabel, Mm, Anaí, en mi mente diversa. Y bueno, yo la idea que llevo con esta cuenta, con el podcast donde cuento, es contar mi experiencia. Y bueno, pues empezando por decir que siempre, incluso, o sea, desde pequeña, notabas que había algo. Tú sabías. Yo sabía con 7 años, sabía que me costaba mantener la atención. Entonces yo tengo recuerdos del cole, pues de primera, pero desde pequeña, de siempre se me olvidaba, o sea, siempre no. Muchas veces se me olvidaba o llevarme los libros a casa o de casa al cole. Me quedaba casi siempre la última haciendo lo que estuviéramos haciendo en clase. Estamos hablando de los años 80, ujú. ¿sabes? O sea, 80 y principios de los 90, en la época de la EGB. Entonces teníamos clase por la mañana y por la tarde y mi maestra decía, quien no haya terminado no se puede ir, esto por la mañana y yo siempre me era de la que me quedaba. Recuerdo al año siguiente con la misma maestra el decir, o sea, quiero decir que o sea, lo que te comentaba, que era consciente de que algo había. Recuerdo un día, yo ya estaba harta de ser la última, de saber que sé hacer las cosas y quedarme la última y me dije, venga, la maestra iba a explicar algo, una era de matemáticas y después nos iba a mandar unos ejercicios. Y yo me dije, con 7 años, venga, esta vez tienes que prestar mucha atención porque tienes que intentar hacer las cosas bien y no terminar la última. Y bueno, pues no, terminé la primera, pero estaba todo mal. Y yo, la verdad es que me frustré, o sea, para mí ese punto fue el, vamos, para mí fue horroroso porque aparte de que estábamos en la época que estábamos, la maestra me dijo de todo, me tiró del pelo, se rió de mí igual que, o sea, antes de que mis compañeros se rieran de mí, ya se rió ella. Entonces yo me acuerdo de estar súper frustrada y decir, pero yo no sé exactamente cuál de las dos cosas me dolió más, sin el hecho de haber puesto todo mi esfuerzo sabiendo que sé hacer las cosas y haberlas hecho mal, o lo que pasó después. Y mi infancia ya a partir de ahí fue esconderme, ¿no? Luego, unos cursos después, recuerdo que hubo un cambio en mi casa, un cambio de hábitos. Eh, Mis cosas del colegio pasaron a estar, no, a dejar de estar a la vista para estar guardadas en un armario porque mi madre pues quería orden, que yo la entiendo ahora, pero entonces lo único que pasaba es que yo hacía los deberes en casa
pero luego al día siguiente o cuando me hacían falta, pues se me olvidaba llevarme la libreta o se me olvidaba llevarme los libros. Cuando te preguntaba el profesor, pues se me ha olvidado la libreta, hoy se me ha olvidado el libro, hoy se me ha olvidado otra vez la libreta. Entonces, al cabo de unas cuantas veces, la tutora llamó a mi madre y no pasó nada. O sea, a nadie le extrañó que a mí se me olvidaran las cosas. Pues yo era como era, ¿sabes? Mm. A mí, pues es que mi hija es una despistada, simplemente. Luego llegué a repetir octavo, porque yo a partir de sexto, séptimo y octavo, mis notas ya empezaron a resentirse. Pero es que no tengo recuerdos, o sea, no recuerdo si estudié, o sea, yo sé que hacía los deberes, Mm. porque en ese aspecto yo siempre he sido como, me ha gustado seguir las normas un poco, entonces yo sé que hacía los deberes, pero yo no sé qué asignaturas me costaban más, ni menos, ni nada, o sea, es como si desde aquel momento que me pasó aquello, yo es como que Lo has borrado. sí, sí. Pero sé que repetí octavo. Recuerdo Mm. que repetí octavo, fui a septiembre con dos asignaturas, entonces no podías pasar con... Bueno, octavo era el último curso, no podías pasar con... Tienes que pasar limpia, entonces yo suspendí en septiembre dos asignaturas y tuve que repetir octavo. Y en ese curso que yo repetí octavo, vinieron unos psicólogos a última hora, a hacernos, a última hora del curso, quiero decir, a hacernos unas pruebas durante un día o dos para que luego nos servían de orientación a la hora de seguir estudiando y qué orientación coger. Entonces, había muchas pruebas y una de ellas cuando la estaban explicando, yo dije, Dios, otra vez, sacar esto la continuo. Una prueba era que una chica nos iba a leer un texto y después teníamos que contestar unas preguntas. Y yo dije, madre mía, pero ¿cómo voy a contestar las preguntas bien? Si no las voy a contestar bien, venga, sí, tú esfuérzate, concéntrate, estate atenta, no te distraigas. Y bueno, pues nada, yo hice lo que pude y cuando me dieron los resultados de estas pruebas de orientación y me dijeron pues que podía estudiar y demás, había un gráfico con los resultados de las distintas habilidades, o como las llamaran ellos, y había una línea que ponía normal. A partir de ahí para arriba, pues bien, a partir de ahí para abajo mal. Y yo tenía dos cosas por debajo de lo normal, la atención y la memoria. Mm. Y no me sorprendió. O sea, yo ya lo sabía. ¿Cómo me voy a acordar si no soy capaz de mantener la atención? Y nadie le dio importancia, ni el director, que fue el que me entregó el informe, ni mis padres, ni nada. Mm, Esa fue mi... O sea, esos son... Y el caso, que seguro pasaron muchas cosas, pero esos son los cuatro hitos que yo recuerdo del colegio y que nunca se me han olvidado y yo no entendía porque me acordaba de esas cuatro cosas precisamente. Cuando me diagnosticaron de TDAH, dije, es que parece que, no sé, me los he guardado, he elegido durante toda mi vida estos cuatro hitos, no sé. O sea, me llamó mucho la atención de todas las cosas que me podía acordar, acordarme de esas cuatro cosas. Luego en el instituto fue distinto. Claro, porque antes no había ni conocimiento ni diagnósticos, entonces era como estaba completamente invisibilizado No, el no, claro. TDAH. No, cada uno, en mi Mm. casa cada uno es como es. Y ya Mm. está. Ya está. Unos valen para estudiar, otros no. Unos son altos y otros bajos. Yo qué sé, esto era así. Y la verdad es que, claro, a mí no me pasaba nada. Simplemente era despistada y ya está. Mm. Y cuando ya empiezas a trabajar, o sea, bueno, el periodo del instituto y la formación El, de adolescente, el ahí, ¿qué instituto, notabas? en el instituto lo único que yo hice formación profesional. Mm. Yo hice 5 años de administración. Y ahí es que el repetir octavo para mí fue un cambio, Ujú. porque ya no estaba, o sea, yo no quería,
primero cuando me dijeron que tenía que repetir yo me inflé a llorar, pero luego pensé, a ver, que son profesores nuevos, distintos, compañeros distintos, que no te conocen, que no te tienen etiquetada. Conforme yo llegué el primer día a clase, siendo yo, lo más yo posible, así te van a ver. O sea, Mm. yo también me alucino un poco de la reflexión que yo tuve con aquellos 13, 14 años. Y así llegué el primer día. Es verdad que yo he sido muy vergonzosa y me costaba llegar a un sitio donde no conocía a nadie siendo como soy. Eh, pero lo intenté, salió bien, muy bien, y ahí se reforzó bastante mi autoestima. No te digo yo que se me olvidara, bueno, de hecho, no sé, me pasaban cosillas, pero ya no eran, yo no me senté tan mal. Entonces, cuando llegué al instituto, yo lo único que tuve que hacer, que sí que tuve que adaptar, fue mi manera de estudiar, porque me di cuenta de que yo no podía, de que yo me ponía con los apuntes, con aquí delante, y me dormía, o sea, me aburría, o sea, es que me podía pasar un rato absorta en la primera página y no haberme leído ni un párrafo y no saber ni lo que he leído, y tener que volver a empezar y tal. Entonces, fui probando distintas cosas, levantarme antes, estudiar después de, antes de, hasta que encontré mi manera, la que me funcionaba, que era estudiar caminando, hablando en voz alta para escucharme solo a mí y no escuchar ni todo el barullo que yo tengo en la cabeza y ni lo que había afuera y no dispersarme. Entonces yo era andar y hablar en voz alta, repitiendo lo que yo me tuviera que aprender. Otra cosa es que yo me tenía que leer las cosas, entenderlas, yo dedicarle un rato a leer y a entenderlas, y así que yo las entendía, yo me las aprendía a mi modo. Yo a pie de la letra no podía aprendérmelas. Pero bueno, eso y que me di cuenta que sentándome delante eh, me iban mejor las cosas. O sea que en realidad fue todo autodidacta, te lo fuiste encontrando y trabajando las formas de encontrar otro camino de aprendizaje a través de lo que te iba Claro, bien. es Mm, que a mí no me pasaba nada. claro. Y luego ya cuando empiezas a trabajar también te encuentras con dificultades que vas superando, ¿no? Con retos. Claro, yo tardé unos años entre que terminé el instituto, la formación profesional y empecé a trabajar de lo que había estudiado. Mm, Estuve unos años lo típico que trabajas de lo que te va saliendo. Fui haciendo distintas formaciones enfocadas al administrativo y demás, hasta que empecé, después de unos años, encontré mi primer trabajo. Ahí no tuve mayor problema porque la verdad es que era una empresa muy pequeña, bastante caótica, casi que más que yo. Entonces encajábamos bien. Y luego ya, donde empecé a tener problemas fue en el último trabajo que he estado 17 años. Yo cuando llegué allí, claro, a ver, yo en el instituto o sea, me vine arriba, o sea, yo me veía capaz de todo. Yo había sacado mi instituto, sí que había tenido que adaptar mis cosas, pero tampoco, como yo no veía que tuviera ningún problema, simplemente pues cada uno estudia como le viene bien, ujú. ¿no? Entonces yo estaba yo terminé el instituto como todos, o como la mayoría de mis compañeros, eh, y luego los trabajos que tuve antes, pues eran, no me hacía, o sea, no eran trabajos que me exigieran nada especial, tampoco tenía problemas. Total, que llego a esta empresa, yo toda convencida de que soy capaz de hacer las cosas. Pero en esta empresa, pues los requerimientos que me suponía, pues eran otros. Me encontré con un ambiente raro. Entonces, desde el principio, yo me di cuenta de que me equivocaba, pero me equivocaba en cosas, te voy a decir, como lo cuento en el podcast, de coger la calculadora, 2 más 2 son 4, y yo poner en el papel 5, Mm. que es un ejemplo, pero que no surgieron con estos números, pero surgieron, ¿no? Porque yo tenía que hacer presupuestos y demás, y pasárselos a mi jefe, y decir, vamos a ver, sin
calculadora pone 4, ¿por qué yo pongo 5? O sea, yo no... A ver, y al principio, pero de esas cosas, muchas cosas. Al principio piensas, bueno, soy nueva, tengo que aprender muchas cosas. Luego, conforme se van pasando los meses y ves que sigues haciendo, o sea, equivocándote en multiplicaciones, ¿qué haces con la calculadora? O al traspasar unos datos, sean multiplicaciones o no, al traspasar unos datos de un sitio a otro, ¿has cambiado algo? Cambia, o sea, cuando ves que se van pasando el tiempo y van, y tú sigues fallando siempre en lo mismo, entonces empiezas a dudar de ti, de tus capacidades. Bueno, yo por lo menos yo lo viví así. Eh, el ambiente, como te digo, era Enrarecido. Sí. sí, que no Mm. ayudaba. Con el tiempo, yo me recuerdo de salir llorando del trabajo, hubo un día que yo dije, teníamos dos empresas teníamos que hacer algo, no sé si era impuestos o alguna cosa, bueno, no recuerdo, que algún papel que era el mismo para las dos empresas, pero yo tenía que, pues a cada uno sus datos, a cada uno su cuño y demás. Y yo dije, a ver, que tú eres capaz de hacerlo cambiado, como otras veces que has cambiado los cuños de, venga, va, concéntrate, hazlo bien, venga, esto aquí, este sello aquí, este... Bueno, pues parece ser que estaba mal. Digo parece ser porque yo no lo vi, fue mi compañera la que me dijo que estaba mal, que la había tenido que repetir y agarrarme a llorar allí porque yo de impotencia, pero ¿por qué? O sea, que yo sé hacerlo, porque aunque me esfuerce no lo hago bien. Pero yo, ¿sabes? Yo ya te digo, como había estaba el ambiente ese tan raro y yo me fui viniendo, me fui retrayendo mucho. Yo pensaba que algo me estaba era como que cuanto más chiquita me hacía yo, más grandes se hacían ellos. Ujú. Eh, entonces, a los 2 años fui a mi psicóloga, una psicóloga de pago. Yo tenía una ansiedad y que me comía y tenía un pie en la depresión. Y estuvimos trabajando muchas cosas, pero a ninguna se nos ocurrió que podía ser TDAH, porque yo lo único que pensaba era cambiar mi actitud ante cómo me tomaba las cosas, porque cambiando yo podían cambiar el entorno, ¿no? Y entonces al estar yo más tranquila, pues haría mi trabajo mejor. Entonces lo enfocamos así porque yo fui con esa premisa de que la culpa era mía. Si cambiaba yo y me relajaba, el ambiente iba a ser más relajado. Y trabajamos así durante un par de años, cambiamos muchas cosas, la verdad es que yo cambié bastante, pero esas cosas no cambiaban. O sea, esos fallos, esas equivocaciones, que todo eso traía broncas, con toda la razón, bueno, con toda la razón, pero sí, claro, con razón, porque esas cosas, esos fallos también costaban dinero, algunas veces. Y se fueron pasando los años, yo peleé mucho porque yo quería cambiar mi manera de ser y estar, ¿no? Para cambiar las cosas, peleé mucho por el puesto, por demostrar que podía hacerlo, y se pasaban los años y yo veía que no. Entonces, ya llevaba, pues, no lo sé cuántos años llevaría ya, cuando salió el TTH, pero bueno, no sé, estuve 17 años, por lo mismo llevaba ya 10 años. Recordé que la psicóloga con la que yo trabajaba también trabajaba con niños TDAH y les ayudaba con técnicas de estudio y a organizarse y demás. Entonces yo por aquel entonces ya me había dado cuenta de ciertas cosas y fui y le dije, digo, mira, yo quiero que me ayudes a organizarme en el trabajo, igual que ayudas a los niños a organizarse en el estudio. Porque mira, yo me pasa esto. Y empecé a contarle cosillas, como por ejemplo lo de el 2 más 2 4. Cuando cojo una carpeta y la dejo en el primer hueco que pillo, o sea, no me fijo.
no me fijaba, que hay cosas que no eran importantes, pero otras cosas sí. Cuando leía los correos electrónicos, cuando yo llegaba, yo los leía, yo leía el asunto y iba, pues esto se eliminan, esto se lo reenvió a este para tal, y a veces borraba correos que no tenía que borrar, porque yo me ponía a leer los asuntos y leía el primer asunto, a lo mejor lo leía entero, pero de ahí, de que llegaba al cuarto o al quinto, solo leía una palabra de cada asunto y luego eliminaba, pues... Entonces fui explicándole esas cosas y cuando yo le conté, claro, de esto hace ya años, a ella se lo explicaría con mucho detalle y con muchos ejemplos. Entonces recuerdo que me miró y me dijo, porque teníamos en el punto de mira a mi hijo. Lo que pasa es que todavía era pequeño con el tema del TDAH, todavía era pequeño para hacerle las pruebas, pero lo teníamos, habíamos hablado del tema y no se nos había ocurrido a ninguna de las dos que yo pudiera ser. Entonces se me quedó mirando y me dijo, y dice, a ver, dice, estábamos mirando de tu hijo, dice, la que vas a ser TDAH eres tú. Entonces empezó a contarme y empecé a recordar y empezaron a vendírseme a la cabeza cosas, todas las cosas, todos esos hitos que por no sé por qué se me han ido quedando, se me fueron quedando en la cabeza. Y ahí salió el diagnóstico eso de la psicóloga. Otra cosa ya por la seguridad social fue otro cuento totalmente distinto. El caso es que saberlo, pues por lo menos dices, es que no soy tonta, no es que no valga para nada, es que mi cerebro funciona de otra manera. Lo malo es que yo no podía permitirme seguir una terapia de pago y lo intentamos por la seguridad social y no hubo suerte tampoco. Porque según la seguridad social de entonces, los adultos no tenemos TDAH. Entonces me mandaron ansiolíticos. Es verdad que yo en el trabajo, a causa del trabajo, pues yo es que me ponía a hablar del trabajo entonces y yo me agarraba a llorar. Me pinchaban y yo me agarraba a llorar. Entonces es normal que la mujer viera lo que viera, pero yo llevaba un informe con unas pruebas y demás y nunca intentó, no quiso saber nada del TDAH, ansiolíticos primero, antidepresivos después, hasta que le dije que no iba a seguir si ya no lo intentaba, yo tampoco lo iba a intentar por ese camino porque yo creía que ese no era el camino. Yo puedo seguir hablando, tú dime. Sí, a mí me gustaría que, como ya llevamos 23 minutos y me gusta hacerlos de media hora, pues que nos dijeras cómo ha ido cambiando de forma más breve o sea, la transformación que has hecho y cómo te encuentras ahora. O sea, ante la dificultad que tú te encuentras en el apoyo porque no está reconocido, no, no hay información, hay muchos especialistas que no lo conocen, pues cómo logras llegar ahora mismo a tu emprendimiento, que tienes tu propia empresa y tu propia, o sea, tu Sí, tengo un creación, negocio. ¿no? Sí. O sea, como el resultado final, ¿no? Como, ¿qué es lo que te ha ayudado y qué es lo que estás haciendo ahora? Pues yo a raíz de eso, de que la psiquiatra se negara a todo, Mm, a cualquier tema relacionado con el TDAH, me di cuenta de que, bueno, a partir de ahí y de ciertas cositas que pasaron, descubrí un hobby. Mi hijo comenzó el colegio y es un cole muy especial, que es una comunidad de aprendizaje, se trabaja con voluntarios y yo me fui de voluntaria y demás. Ahí descubrí fuera que era más que lo que yo hacía en el trabajo, que podía hacer más cosas que yo valía para algo más. La gente me buscaba por lo que yo hacía en mi hobby, me pedían encargos. En el colegio me buscaban hasta para ir a conferencias como madre, para hablar sobre mi experiencia en el colegio y demás.
participaba en un montón de cosas. Entonces ahí fue cuando yo, y coincidió en el tiempo con ese intento de tratamiento por la seguridad social, cuando yo descubrí que realmente yo sabía hacer cosas bien, que no me lo habían dicho nunca. Yo sabía hacer cosas bien y a partir de ahí empezó a darle vueltas, pues yo este trabajo no lo puedo hacer bien porque requiere de unas actitudes que sin ninguna orientación, ni guía, ni tratamiento, no las puedo, yo no las tengo, pero puedo hacer otras cosas. Entonces ahí fue cuando surgió la idea y la necesidad de salir de ahí. Bueno, y como tienes que vivir, pues ¿por qué no? Si yo valgo, tengo estas otras actitudes, ¿por qué no crear mi propio negocio? Así que ahora tengo un negocio, una tienda online de personalización. Es un negocio creativo Mm. que ha estado siempre conmigo la creatividad y ahora pues es que es maravilloso trabajar sin jefes. A día de hoy, por duro que sea emprender, no lo cambio. Es verdad que el TDAH sigue ahí, me la sigue jugando, yo no lo tengo controlado. Es ahora cuando que estoy de baja médica y he lanzado el podcast y demás, cuando me estoy metiendo más en este tema para intentar buscar estrategias que realmente me funcionen. Y si tuvieras que decirle a una mujer que es adulta y lo sospecha, y alguna estrategia o tres cosas que te han ido bien, o sea, como pues yo he hecho esto, esto y esto, y estas tres cosas me han funcionado, dirías, ¿qué podrías decir? A ver, a mí lo único que realmente me ha funcionado, eh, bueno, al 100% no, porque las cabezas Mm, nuestras, pero es el tema del bullet journal. Yo mi agenda es una libreta desde hace 10 años, que yo entonces no tenía emprendimiento, yo llevo 5 años con mi emprendimiento, entonces era una agenda personal. Es una libreta, y la manera en que la trabajo va más acorde a cómo funciono yo que una agenda normal. Eso y los calendarios mensuales que tú puedas ver, ahí es como mejor es lo único que 100% me funciona. ¿Y tu Eh, agenda cómo la haces? Explícanos un poco. ¿Cómo es te... que el tema Bullet Journal es un Sí. método que dio a ver, tengo por ahí, Ryder Carroll, bueno, como se pronuncie. Mm, Se trata de llevar, necesitas una libreta y un boli y punto. Aunque a día de hoy tú buscas bullet journal y te aparecen unas cosas de una creatividad, unos dibujos, etcétera. Pero el método original y básico es libreta, boli y punto. Y aquí esto se basa en 4 puntos. Tienes que llevar un índice, eh, te creas un calendario así, un planning anual y luego uno mensual, semanal. Entonces, te obligas, como es una libreta, no tienes fechas. mm. Si te surge algo para un mes en concreto, no lo vas a tener, entonces lo apuntas en el planning anual. Cuando llega el mes en concreto, tú abres una hoja y te pones 1, 2, 3, 4, 5, 6 el mes de abril, ¿no? Tal, y entonces pasas lo que tengas para ese mes, lo pasas al planning, al registro mensual. Y ya lo has escrito 2 veces. El escribir refuerza o sea, el recordar las cosas. Y yo luego llega un domingo, yo me hago así una cuadrícula, lunes, martes, tal, cojo el mes que estemos y a ver, para esta semana tengo esto, esto y esto. Y luego siempre tengo la siguiente hoja, siempre va a estar en blanco. Entonces yo un lunes puedo escribir lo que quiera, del trabajo, de lo que sea, puedo escribir lo que sea, ocupar el espacio que necesite, si es más, como si es menos, como si no escribo nada. Lo bueno es que si necesito recordarlo, eso, las hojas van numeradas y si yo hoy, por ejemplo, hablo en plan personal, ya no laboral,
Hoy me ha dicho mi madre la receta de una tarta que ella hace y tal, y yo la he escrito en la página 23. Yo me voy al índice y apunto página 23. Hoy, al día siguiente, digo, tengo que preparar el cumpleaños de mi hijo, vamos a ver qué necesito para la... Y te haces una lista. Bueno, pues si lo tienes en la página 25, 30, 63, te vas al índice y apuntas. Lista, cumpleaños, tal, página tal. Entonces, para mí está bien primero, porque al tener ese planning anual, mensual, semanal, te obligas a recordar las citas varias veces. Al tener cada día tienes un espacio entero para ti, toda la libreta, todo el resto de la libreta la tienes para ti, ocupes más o menos. Y las cosas importantes las tienes en el índice. Con lo cual, si yo hoy he apuntado la lista y se van pasando los días, o voy con antelación, ¿no? Porque puedo pensarlo con meses de antelación cuando se me ocurra. Y digo, ¿dónde tenía yo la lista o la receta de donde que me se apunte? En una agenda habitual yo ni me acordaría del mes, ni del día, y entre medias tendría 20.000 hojas en blanco. Entonces yo me voy al índice y sé perfectamente en dónde tengo esa receta, esa lista de lo que sea o cualquier cosa importante. Y nunca tengo hojas en blanco, porque a mí en una agenda habitual el tener semanas en blanco, sobre todo entonces que no tenía trabajo, el negocio y no tenía tantas cosas que hacer, dijéramos, o que apuntar, me hacía sentirme muy perdida. Entonces yo, mi libreta va hoja por hoja, día a día, llenándose y completándose. Eso es lo que me ha ayudado a mí. Y a nivel personal, el planificador mensual, que bueno, que yo todo esto me lo hago yo porque también tengo una sección de papelería creativa en mi negocio. Entonces todas esas cosas que necesito también me las hago yo. Y con el registro, con el planificador mensual atemporal, es exactamente igual. Como es atemporal, el mes lo pongo yo y si un mes no lo uso, pues la siguiente hoja siempre va a estar en blanco y siempre va a estar utilizable, sea el año que sea. Bueno, eso es como yo me organizo y lo que a mí me ha funcionado. Luego, en temas ya meternos en otros temas, yo sigo probando. Pues seguiremos quedando otro día para que nos cuentes tus avances, porque realmente es muy valioso todo el esfuerzo que has hecho y que no has desfallecido. O sea que de aquí sigo adelante y sigo adelante. Y eso es Bueno, tiene mm, días de todos. ya, pero el progreso está ahí. O sea, no te has Mm, dado por vencida. sí, eso sí. Mm. Ahí, lo bueno que tenemos los TDAH, yo pienso, o no, yo hablo por mí, es que la cabeza nunca para. Y yo, por ejemplo, en el momento que cogí la baja, dije, madre mía, ¿y ahora qué voy a hacer? Mm, Bueno, si es que no pasaron ni una semana, ya tenía el podcast. Pues voy a hacer un podcast, ¿sabes? Y claro, para crear el podcast, pues necesitas buscar esto, hacer lo otro. Luego dices, claro, ahora tengo que planificar. Pues venga, vamos a. Y estoy segura que cuando termine con esto y si, o yo qué sé, pues siempre saldrá algo, porque somos así, yo pienso, o por lo menos yo creo que somos así, porque nuestra cabeza siempre, mi cabeza por lo menos, está siempre, yo no necesito radio, yo conmigo misma ya Ya me la llevas organizo. incorporada. Sí. Eso es, hay que ver la parte positiva y la creatividad que se puede tener y la búsqueda de soluciones. O sea que eso es fundamental. Y mil gracias por este ratito que hemos estado aquí hablando, que hemos disfrutado las dos. Y sobre todo dar esperanza y ver que el TDAH, en lugar de la parte negativa y el falta de apoyo que tú has notado al principio, pues que con apoyo, cariño y recursos tiene un potencial enorme para desarrollar a la persona. Sí. Entonces, a mí me gustaría que las madres que tengan un hijo con TDAH, que esta cuenta va orientada a madres más que nada, Ujú. pues que vean las posibilidades reales de desarrollo de su hijo y entonces Sí. que lo vean con esperanza. Yo una cosa que eché en falta, hablando de los padres, ahora Mm. viéndolo ahora, es esa creatividad que yo ahora recuerdo muchas cosas y digo, "Uf, claro, si es que, a ver, esto iba en mí y no se ha fomentado. O sea, yo lo que
diría a las madres, yo sé que es difícil, que tiene que ser difícil intentar encajar, que tu hijo encaje conforme está montado todo el sistema educativo y demás, y hacerlo seguir adelante. Pero si le veis una pizca de algo, un destello en cualquier cosa, eh, que lo llevarlo por ahí, Mm. para ayudar, o sea, apoyarlo. O sea, que no todos son matemáticas y lengua y sacar los cursos, que también. Fomentar esa creatividad o en el ámbito que sea, porque nunca se sabe, fíjate, nunca se sabe por dónde van a venir luego las cosas. Tienes razón. Pues mil gracias. Ahora este directo se va a quedar aquí guardado en la cuenta, que lo puede ver quien quiera se quedará tu perfil también por si quieren contactarte Ujú. y sobre todo si quieren comprarte también, que No, ahora la la tienda, papelería, como estoy de baja, la tienda la tengo cerrada temporalmente. bueno, pero más Pero adelante, las dudas que tengan o lo que eso que me pregunten de lo que quieran. claro, y que escuchen el podcast. Claro. También, esta entrevista también la subiremos al podcast de Aniska Pamplona que hay en Spotify y la podréis también escuchar, o sea que va a estar ahí en todas las redes. Y mil gracias, ¿eh? Nada, a ti, perdona que me enrollo, es que lo de hablar mucho también forma parte de nuestro ser. Pero todo aporta, o sea que nada de perdones. Mil gracias. Nada, a ti. Ha sido un Venga, ejemplo. hasta luego. Hasta luego.